Hoy comenzamos una serie de 10 predicaciones sobre las cenas de Jesús en el Evangelio de Lucas. Me parece una óptica espléndida para acercarnos una vez más a la vida de Jesús. El contexto social de las comidas puede realzar para nosotros ciertas características de la persona de Jesús que de otra manera quizás pasarían algo desapercibidas al centrarnos más en cosas más destacadas como las grandes predicaciones de Jesús o sus memorables parábolas, o incluso más su pasión y su resurrección. Sin embargo, las cenas ponen el foco de manera especial sobre un Jesús que se relaciona con la gente. Y esto también es sumamente importante. Y al ver estas relaciones nos damos cuenta de que Jesús une de manera fantástica su misión para salvar al mundo con una preocupación individualizada por las personas como personas. Creo que será una serie fantástica. Sin embargo, al adoptar una perspectiva particular para esta serie, tampoco podemos perder de vista el marco más amplio. A fin de cuentas, el Espíritu Santo no llevó a Lucas a dejarnos solo episodios sueltos de la vida de Jesús, sino a escribir todo un libro, y de hecho, en el caso de Lucas, 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por consiguiente, al centrarnos en las cenas de Jesús, no perdamos de vista este contexto más amplio de la narrativa en la que aparecen. Porque, por ejemplo, mientras que la porción que veremos hoy es la primera de estas cenas que aparece en Lucas, es la segunda de 4 historias de controversia que Jesús tendrá al inicio de su ministerio en el Evangelio de Lucas con los fariseos. Además, apoya el desarrollo de ciertos énfasis especiales en el Evangelio, como el de la misión de Jesús de traer liberación a los cautivos del pecado. Así que a lo largo de esta serie, te invito a que pienses no solo en la escena que en un momento dado tenemos delante, sino también en la trama completa de la que forma parte. Ambas cosas son importantes para lo que Dios quiere comunicarnos por medio de su palabra. Y de hecho, hasta si quieres, con la familia en la sobremesa, podrías generar una interesante conversación, yo creo, preguntando, por ejemplo, si no estuviera este relato en la Biblia, ¿qué posiblemente no sabríamos acerca de Jesús y lo que vino a hacer? Otra pregunta posiblemente sería, ¿cómo avanza este episodio, el desarrollo de la narrativa en el Evangelio de Lucas? Pero pasemos ahora a nuestra porción de estudio. Esta sigue del episodio de la curación del paralítico, en que los fariseos objetan a que Jesús afirme tener autoridad para perdonar pecados. Así que ya sabemos que le están mirando de reojo. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Después de esto, salió y observó un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el puesto de recaudación, y le dijo: «Sígueme». Entonces, dejándolo todo atrás, se levantó y comenzó a seguirlo. Leví dio una gran fiesta de celebración en su honor en su casa, con una gran multitud de recaudadores de impuestos y otros que reclinaban con ellos a la mesa. Los fariseos y sus escribas comenzaron a quejarse de los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores?
Jesús les contestó: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Nuestro pasaje se divide en dos porciones contrastadas, y ambas se producen por las acciones de Jesús. La primera termina con una respuesta positiva, la de Leví. La segunda da lugar a una respuesta negativa, la de los fariseos y los escribas, que genera a su vez una declaración por parte de Jesús. Y todo lo que Lucas presenta va encaminado a que veamos cómo actúa Jesús y por qué lo hace de esa manera. El versículo 27 nos relata cómo Jesús llama a Leví a seguirle. La forma en que Jesús lo hace, sígueme, no es diferente a cómo llamó a otros en los evangelios. Lo que es diferente es que no tenemos evidencia de que Jesús tuviera un contacto previo con Leví. Puede que esta sea la razón que Lucas señala que Jesús observó, o en otras traducciones se fijó en él, y no simplemente que lo haya visto, por así decirlo. Sugiere el estudioso David Garland, con cuyo comentario más he trabajado sobre esta porción, que Jesús no forma su opinión sobre Leví en base a nociones preconcebidas acerca de los recaudadores de impuestos. Más bien mira más allá de los prejuicios y las etiquetas sociales y ve un hombre al que no solo puede alcanzar con la salvación, sino a un hombre que puede llegar incluso a ser uno de sus discípulos. De hecho, es bastante probable que este Leví sea el mismo recaudador de impuestos que en Mateo 9:9 se identifique por el nombre Mateo, y que más tarde escribiría el Evangelio de Mateo. En aquellos tiempos muchas personas tenían más de un nombre, y puede que en este caso Leví reflejara que era levita, cosa que hasta produciría todavía más asco hacia él entre los religiosos de su entorno. Habría dejado ciertos cometidos religiosos propios de los levitas para convertirse en un odiado recaudador de impuestos. Y en cuanto a su oficio, un erudito escribe que Capernaum era el último pueblo en el camino hacia el noroeste a través del Jordán, desde el territorio de Herodes Antipas, o sea, Galilea, al territorio de Herodes Filipo II, Gaulinitis, y a Damasco. En consecuencia, estaba perfectamente situada para colocar uno de los puestos de recaudación de Herodes Antipas. Lo más probable es que fuera un funcionario de menor importancia, no un jefe como Zaqueo. Por cierto, Jesús también tendrá una cena con Zaqueo, relato que veremos más adelante en nuestra serie. Pues bien, cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, el versículo 28 nos informa que se levanta, lo deja todo atrás y comienza a seguir a Jesús. En este versículo, Lucas resalta, sin embargo, un detalle que no incluyen ni Mateo ni Marcos en sus relatos sobre el llamamiento de Leví. Y este detalle es que lo deja todo atrás. Y merece la pena pensar en esto un momento. En primer lugar, a diferencia de algunos de los otros seguidores de Jesús, que eran, por ejemplo, pescadores, si en un momento dado Leví deja de seguir a Jesús, es poco probable que le devuelvan el puesto de recaudador. Y esto se resalta porque demuestra una disposición de no tener otras lealtades que compitan con su compromiso con Cristo. Y también es digno de mencionar que este compromiso con Cristo
no guarda relación con el hecho de que posteriormente llegue a ser uno de los 12. En este momento, Jesús todavía no ha escogido a los 12. Por tanto, representa en calidad la misma clase de compromiso que debemos tener todos los que seguimos a Jesús. Y notar además que Lucas usa un tiempo verbal que enfatiza que este es un inicio. Dice, comenzó a seguirlo. Comenta Garland, todavía no sabe dónde le llevará este camino, pero su deseo de dejarlo todo al principio demuestra su disposición de aguantar hasta el final. ¿Es así acaso también nuestro compromiso? El relato continúa en el versículo 29 y es digno de constatar que en su primer acto como seguidor de Jesús celebra una fiesta con todos sus allegados y ya ahora anteriores compañeros de trabajo, con Jesús como el huésped de honor. En Lucas hay varios puntos en que la celebración se asocia deliberadamente con el arrepentimiento. Esta no es una fiesta de desmadre, sino de regocijo. Y como persona que todavía tiene medios, Leví celebra su nuevo compromiso dando a conocer a Jesús entre sus conocidos. Pero esto resulta que va a generar un problema. No para las personas que están en el banquete, sino para las personas que no lo están. Y van a criticar a Jesús precisamente por participar. Versículo 30. Los fariseos y sus escribas comenzaron a quejarse a los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora, para entender mejor cómo puede darse la objeción y la conversación que sigue, tenemos que entender que, además de estar en un pueblo relativamente pequeño, una comida de este tipo en tiempos de Jesús sería un acontecimiento algo más notorio de lo que sería si tú y yo fuésemos invitados a cenar a casa de alguien. Es más, en la concepción de los fariseos, compartir una comida con alguien significa compatibilidad religiosa. Si Jesús pretende ir por todas partes como un maestro religioso, ya ves tú, compartiendo comida con gentuza como esta. Quizás ya tienes buena conciencia de esto, pero el asunto es que los fariseos eran un conjunto de grupos en el judaísmo que se distinguían por su deseo de mantenerse puros ante Dios. Y por consiguiente procuraban mantener las distancias con aquello que les contagiaría de pecado. Escribe un estudioso, en un mundo de normas de conducta desgradadas, los fariseos libraban una firme lucha por la conservación de los conceptos más nobles y altos del comportamiento humano que reflejaban la voluntad del Dios de Israel. Por lo tanto, creían, escribe otro estudioso, en la salvación por la segregación, por así decirlo, frente a la salvación por asociación. Los fariseos, en su mayoría, no disfrutaban de estatus hereditario o de posiciones de poder, así que ellos mantenían su estatus social e influencia en base a su conocimiento de la ley judía y sus tradiciones que trazaban fronteras entre quienes peor o mejor cumplían la voluntad de Dios. Y ahora aparece un rabino nuevo cuya enseñanza está generando tal aceptación entre el pueblo que supone una amenaza para la influencia de los fariseos. No sorprende que se fijen en las maneras en que el comportamiento de Jesús no concuerda con su manera de entender cómo la gente debía agradar a Dios. Y aquí encuentran a Jesús en plena actividad censurable.
A los recaudadores de impuestos se les consideraba tanto delincuentes como traidores. El estudioso Mark Strauss nos deja esta valoración del asunto que me parece bastante curioso y bastante esclarecedor. Escribe: los cobradores de impuestos eran despreciados por su reputación como personas poco honestas, sus recargos exorbitantes, su duplicidad con los gobernantes opresores, tanto los romanos como sus reyes clientelistas, como Herodes Antipas. Como tenían que vivir con el dinero que podían recaudar con los impuestos que tenían a su cargo, la extorsión y la corrupción era desenfrenada. La Misná prohíbe incluso recibir limosna de un recaudador de impuestos en su oficina, ya que se presupone que el dinero se había ganado ilegalmente. Si un recaudador de impuestos entraba en una casa, todo lo que había en ella quedaba impuro. Los rabinos iban todavía más allá y decían que se permitía mentir a los recaudadores de impuestos para proteger las propiedades de uno. Es fuerte, pero se puede entender la actitud de los fariseos, ¿no es así? Jesús, sin embargo, resulta que tiene una perspectiva enteramente diferente. Su respuesta a los fariseos viene en dos partes. La primera con un dicho en el versículo 31 y la segunda con un pronunciamiento en el versículo 32. Versículo 31. Jesús les contestó: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Menuda perspectiva más diferente. Y la diferencia en el fondo gira en torno a lo siguiente. Los fariseos creen que los comensales del banquete son el COVID-19. Jesús, en cambio, cree que tienen el COVID-19. Unos los ven como la enfermedad, el otro los ve como los enfermos. No sé cómo cada uno se ve a sí mismo con referencia a esta distinción, pero la verdad es que a mí, sinceramente, ante muchos comportamientos y actitudes que veo en la sociedad, a nivel emocional al menos, me cuesta no ver a ciertas personas como enfermedad en lugar de enfermos. Pero Jesús ve la situación con una claridad diáfana y apela a su vocación como Mesías. Versículo 32. No he venido para llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Supongo que todos hemos visto en estos días entrevistas con médicos que ante la pregunta de cómo pueden arriesgarse de la manera que lo hacen, responden que fue justo para esta clase de cosa que se formaron como médicos. En una palabra, vocación. La vocación suprema de un médico es curar. La vocación de un pastor es cuidar del rebaño e ir en busca de la oveja perdida. La vocación del Salvador del mundo es salvar. Pero también es preciso que notemos el matiz que Jesús pone sobre esto. Él está con los pecadores para llamarles al arrepentimiento. Sí, Jesús es médico. Sí, Jesús trae salvación. Pero su medicina requiere que el paciente esté dispuesto a recibir el tratamiento y eso, según Jesús, pasa por el arrepentimiento. El problema es que, por naturaleza, la mayoría de nosotros nos creemos más justos de lo que somos ante el estándar de rectitud de Dios. Pero la verdad es que ni hace falta compararnos con ese grado de rectitud.
En nuestro interior todos sabemos que no hemos vivido siempre a la altura siquiera de nuestras propias expectativas para nosotros mismos. Entonces, si nos vemos de verdad con la enfermedad, ¿aceptaremos el remedio que nos ofrece Jesús? Si no has pasado por el arrepentimiento que pide Jesús, si no has acudido todavía al médico celestial para buscar de él exclusivamente y sin confiar en tu propio automedicamento, si no has asumido para con él, como hizo Leví, un compromiso de lealtad total, esto es lo que Jesús te pide. Aquí, resumido en una palabra, sígueme. Y si ya has respondido a este requerimiento, entonces toca implicarte en el proyecto de Jesús. Porque quien va detrás de Jesús en nada se da cuenta de que Él va a rescatar a las personas. Y si toca ir con las ideas claras, evidentemente, a banquetes de los que algunos desaprueban, pues que así sea. Porque la perspectiva fundamentalmente diferente de Jesús frente a la perspectiva de los fariseos es que la santidad salvadora de Dios tiene más poder para contagiar que para ser contagiado. Y si esa es nuestra perspectiva, entonces, al igual que Jesús, podemos arriesgarnos para llevar el remedio a la gente. Puede que sea demasiado fácil en estos días tirar de estos ejemplos de enfermedad, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que en esta ocasión está plenamente en el pasaje. Jesús pone la ilustración, y si lo hace, será por algo. Pues, ¿qué toca hacer entonces? Pues toca llevar la noticia del remedio conseguido por Jesús por medio de su muerte y resurrección para el mayor problema del mundo. Toca ser portadores de esa santidad propia del reino de Dios que es alegre, que contagia de salud espiritual, que cura las llagas sufridas por la esclavitud al pecado. ¿Y por qué no? Cuando se presente la oportunidad, toca celebrar cenas a las que invitamos un abanico de personas de entre nuestros conocidos. En ocasiones, aumentar nuestro contacto con otros puede tener su componente de complicación e incluso riesgo. Pero tengamos presente siempre el contraste entre la manera de Jesús y la manera de los fariseos. Ante lo no santo, ante lo pecaminoso, ante lo no verdadero, ante lo que no forma parte del reino de Dios, los fariseos solo saben aislarse, protegerse y desde su confinamiento criticar. Jesús, por lo contrario, va donde está la enfermedad y con su santidad invade el baluarte del mal. Es que Él lleva dentro de sí la sanidad que los enfermos necesitan. Y nuestro pasaje nos invita a pensar con qué personajes nos identificamos. Nos encontramos entre los enfermos que Jesús llama al arrepentimiento. Estamos entre quienes nos creemos ya justos y que por consiguiente decimos en efecto que en nuestro caso Jesús vino para nada. Desde luego, es el grupo que más peligro corre al pensar que el virus no le ha tocado, que no necesitan de la salvación de Dios. O estamos entre aquellos que, como Leví, responde a la oferta de Jesús, lo celebra a diario por todo lo alto, dándole a Jesús el puesto de honor indiscutible en sus vidas. Y este es el punto clave, nos unimos al proyecto de Jesús, arriesgándonos tanto al contagio como posiblemente a las críticas por continuar la misión del Mesías.
Hay una ONG misionera que en estos días se sirve de 2 lemas para enfocar su cometido. Y me parece que vienen muy a cuento para lo que enfatiza nuestro pasaje. Desde la óptica de la realidad actual, un lema dice: cientos de millones de personas todavía no tienen una relación personal con Jesús. Y no estamos conformes con eso. Y desde la óptica de lo que se desea, el otro lema dice: vemos multitudes de discípulos, impulsados por el amor de Dios y dispuestos a arriesgarlo todo, para que personas sean transformadas por Dios, impactando así sus familias, comunidades y mundo. Si somos seguidores de Jesús, esta es nuestra misión, porque es la misión de Jesús. Y lejos de pensar en clave defensiva, como los fariseos que tenían una visión pobre de la santidad, hemos de pensar en clave activa, rescatadora, sobre la curación espiritual que trae Jesús. Porque la luz es más potente que la oscuridad. El reino de Dios es más fuerte que el dominio del mal. Y la santidad de Cristo puede con todo pecado. Oremos. Dios Padre, gracias por la salvación que Cristo obró a favor de una humanidad perdida. Y pido que muevas por tu Espíritu a cualquiera que todavía necesita de esa salvación. Que se arrepienta de vivir a espaldas de ti y que ponga su confianza exclusivamente en lo que Cristo hizo a su favor. También pido que nos muevas a todos los que ya hayamos respondido al llamamiento de Jesús, para que nos impliquemos de las formas que tú quieres en tu misión que continúa. Lo pedimos en el nombre de Jesús.